Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo? Hay varios eventos ahí. Hay varios eventos aquí en la iglesia en la noche de hoy. Hay un alcance y ahí hay una oración. Y bueno, para los que nos acompañan por medio de la internet, bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar el estudio de hoy con el primer libro de San Juan, capítulo 4. Y vamos a estudiar versos del 13 al 21, con el favor de Dios. Vamos a ver si podemos culminar el cuarto capítulo en esta noche. Del 13 al 21. Así que oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor y misericordia. Te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad. Y ayúdanos, Señor, esta noche por medio de este estudio. Una vez más, Señor, que escuchemos tu voz, cómo nos hablas del amor que tú nos tienes y cómo quieres que nosotros seamos capaces de amarnos los unos a los otros. Gracias, Señor. Y gracias por el perdón que nos das cuando quedamos cortos y no somos capaces de amar. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, yo me reconozco como una persona que queda muy corta de amar. Pero vamos a ver si por medio del estudio de la palabra aprendemos un poquito más a cómo amar, ¿verdad? Se habrán dado cuenta en este capítulo, no, sino en el libro de Primera de Juan, cómo Juan habla mucho del amor. No sé si se fijaron, pero la palabra amor es una de las palabras más comunes dentro de esta epístola. Y en este capítulo, en el verso 8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que el apóstol nos está dando a entender que la esencia de Dios es amor. Y cuando una persona nace de nuevo, lo que Dios hace es transformar su esencia. Dice la Biblia que remueve de nosotros un corazón de piedra y nos da un corazón nuevo. Y la intención de ese corazón nuevo es que seamos capaces de reflejar una nueva esencia, un nuevo carácter, un nuevo pensar, por cuanto nos estamos haciendo a la imagen de Jesús, y Jesús también es Dios. Así que, si continuamos a partir del verso 13, dice lo siguiente: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Y esa es una pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que ustedes permanecen en Dios y que Dios permanece en ustedes? ¿Cómo lo saben? Cuando cumplimos los mandamientos. Cuando cumplimos los mandamientos es una manera de saberlo. A ver, ¿alguien más? Esa es una bonita manera de pensar, ¿no? O sea, si soy obediente a Dios, obviamente es porque Dios vive en mí. Si amamos a los demás. Si amamos a los demás. Yo creo que en realidad tiene mucha razón con lo que está diciendo con respecto a cumplir los mandamientos, porque Jesucristo resume los mandamientos en dos: amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en realidad, el que cumple los mandamientos es precisamente por cuanto está siendo transformado a la imagen de Dios, porque ningún hombre puede cumplirlos todos, ¿verdad? Siempre en algún momento quedamos cortos. Tal vez no salgamos a matar a alguien, pero la Biblia nos dice con toda claridad que si odiaste a tu hermano en tu corazón, cometiste asesinato. Y posiblemente usted no es una persona que vaya a andar cometiendo adulterio. Pero si usted tiene alguna oportunidad solamente de mente, de haber pensado en una mujer aparte de su esposa, Jesucristo dijo, todo aquel que mira a una mujer con deseo en su corazón, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces ya ahí te das cuenta y dices, wow, Señor, entonces, asesino y adúltero. Y Dios dice, sí, pero. Vamos a ver, ¿cuál es el pero? Dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. El hecho de que nosotros tengamos morando en nosotros el Espíritu Santo, esa es la certeza de que nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Y si me pueden acompañar, les voy a llevar por 3 pasajes. El primero va a ser Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18. Así que vamos a ver capítulo 14 de San Juan, versículos 16 al 18. Y luego vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. Entonces, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, y lee de esta manera, dice:
Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que les acompañe. Hemos hablado con anterioridad de esto, ¿verdad? Ese consolador, o lo que dice en griego Paracleto, es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ese es el primero que quería que leyeran. Vamos a el siguiente verso que vamos a leer, que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer el verso 16. Y dice lo siguiente, primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No saben ustedes, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Qué bonito, como le está diciendo a la iglesia, el Espíritu Santo le está diciendo, ustedes son el templo de Dios y yo habito en ustedes. Porque acuérdense, claro, esta carta está siendo escrita por el apóstol Pablo. Él es el escritor, pero quien inspira al apóstol Pablo, ¿quién es? El Espíritu Santo, Dios. Y en este caso yo puedo escuchar al Espíritu Santo diciéndonos a nosotros, a la iglesia, ustedes son el templo de Dios y yo habito en ustedes. Y eso de habitar habla de algo continuo, no que está solamente por un momento. Vamos a ver ciertos pasajes en el Antiguo Testamento para que se den cuenta de eso, cómo Dios obraba en algunos hombres y básicamente el Espíritu entraba y luego se iba después de haber cumplido su labor. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Segunda de Corintios 4, 7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Para que se vea qué tan sublime el poder viene de Dios y no de nosotros. Este poder sublime no nos pertenece a nosotros. Estaba yo compartiendo con mi amigo Marcos el día de ayer, me invitó a cenar, muy rica la cena por cierto, y me hablaba de que el ministerio es como el chofer de un carro, pero el carro es prestado. Entonces, tú puedes manejarlo por todas partes, pero no te pertenece. ¿A quién le pertenece el carro? Le pertenece a Dios, lo mismo que los ministerios. Bueno, en este caso, no hablamos de ministerio, sino del Espíritu de Dios que mora en nosotros, y es un poder sublime. Así que si en algún momento usted dice algo que usted dice, wow, esas palabras fueron tan profundas, mira cómo sirvieron para bendecir a alguien, ahí a uno no le puede quedar ninguna oportunidad de darse golpecitos en la espalda y decir, mira qué bien lo hice, porque en realidad eso no depende de nosotros, eso fue Dios quien habló por medio de nosotros, así como habló por medio de un burro en los días de Balaam. Si Dios te permite orar por alguien y por la gracia del Señor hay un milagro, una sanación o una transformación en la vida de la persona, no puedes llegar a tu casa luego diciéndole a tu mujer, mira lo que yo hice, oré por esa persona y vieras cómo lo sané. Muy lejos de nosotros pensar eso, porque al final simplemente somos una vasija de barro y el tesoro es el Espíritu Santo que está obrando por medio de nosotros. Yo hice una búsqueda con respecto al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La primera mención del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo vemos básicamente desde el comienzo del Génesis. Cuando Dios forma la tierra, dice que no tenía forma y el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas. Ahí está una mención del Espíritu Santo. Pero estaba buscando algo que fuera un poquito más concreto. Y me doy cuenta que en el día de los jueces y en el tiempo de los reyes, el Espíritu Santo venía a un hombre a obrar en su vida. Les quiero dar 3 ejemplos de eso. También están los profetas. Pero con respecto a los jueces, el ejemplo sería Sansón. Es un ejemplo bastante claro. Y eso se puede conseguir en el capítulo 13 del libro de Jueces. Así que la noche de hoy vamos a pasearnos por unos cuantos pasajes en el Antiguo Testamento también. Capítulo 13 del libro de los Jueces. Y muchas personas se acuerdan de Sansón porque en la película ponen a Sansón, o en las películas que se han hecho a Sansón como un hombre grandote y muy fuerte. Pero acuérdense, ese poder sublime viene de Dios. Nosotros nada más somos la vasija de barro. Así que Sansón no tenía que tener una gran musculatura para que Dios obrara
con gran fuerza por medio de él. De hecho, a mí me hace pensar que posiblemente Sansón se parecía a nosotros, ¿no? Un hombre muy grande, muy fortachón, cosa que hubiese sorprendido a cualquiera que hubiese habido tanta fuerza en él. No les estoy diciendo con eso de que no pueda ser un hombre fortachón, pero me parece que en realidad, si hubiese sido un hombre delgado, todavía más gloria para Dios, porque nadie jamás hubiese pensado que un hombre con una figura como la nuestra, tan sencilla, de repente es capaz de tener tanta fuerza, ¿verdad? Pero vean en el capítulo 13, el versículo 25 del libro de Jueces, ahí va a comenzar algo bien interesante. Dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, mientras estaba en Mahné, Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, estando él en estos pueblos, ahí comienza a manifestarse el Espíritu de Dios en él. En el versículo 6 del siguiente capítulo, capítulo 14, dice, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Bueno, yo cuando leo esto pienso que es un cabrito que esté ya cocido. Primero y principal porque yo no veo a alguien que agarre un cabrito y lo quiera despedazar. Me daría mucha lástima, ¿no? Despedazar un cabrito. Y segundo, que no creo que sea tan fácil agarrarlo y arrancarle una parte del cuerpo a un animalito, ¿no? A lo mejor se refiere a la diferencia entre un león y un cabrito. Sí, pero yo creo que de repente es un cabrito ya cocido, que es fácil, si está bien asado, le puedes quitar la comida, la carne facilito. Pero aquí me imagino que ese hombre agarró de repente al león por las fauces y le partió las fauces para que dejara de andar molestando. Una posibilidad está allí, ¿verdad? Pero así fue como mató al león. No fue por la fuerza de Sansón. Obviamente te lo dice con toda claridad, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Verso 19 de este mismo capítulo dice lo siguiente. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste ascendió a escalón y derrotó a 30 de sus hombres, y les quitó sus pertenencias. Y continúa. Capítulo 15. Dice lo siguiente en el verso 14. Cuando se acercaba a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Y en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Imagínense, lo amarraron con sogas, con cuerdas, y la fuerza que vino sobre él, el Espíritu Santo, él simplemente la rompió como si fuera lino que pasó por el fuego, que me imagino, yo nunca he pasado lino por fuego, ustedes tal vez sí lo han hecho, pero debe ser algo, un material que se deshace, porque aquí dice que básicamente se hicieron nada, se deshicieron. Pero algo interesante va a ocurrir, porque en la desobediencia de Sansón, lo pueden ver en el versículo 20 de ese capítulo 15, dice lo siguiente, y Sansón gobernó a Israel, perdón, ahí me salté un poquito, capítulo 16, versículo 20. Pasa algo interesante allí. Sansón le ha revelado a Dalila el secreto de su poder. Él piensa que el secreto de su poder está en el cabello que lo tiene largo. El secreto de su poder está en la obediencia. Porque es el Espíritu Santo morando en un hombre que vive en obediencia. Y si ustedes se leen capítulo 13, 14, 15 y 16 de este libro de Jueces, se van a dar cuenta que poco a poco Sansón no va a vivir en obediencia. Va siendo cada vez más desobediente. Tiene una razón de ser. Pero aquí nos damos cuenta que dice lo siguiente. Versículo 20 dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Ya no se pudo desatar, lo atraparon los filisteos y tristemente le sacaron los ojos. Si usted que está escuchando, porque los de aquí yo creo que todos se han leído los Jueces, pero si usted está escuchando y no se ha leído la historia de los Jueces, léasela y dése cuenta lo que pasa con una persona que es desobediente. Pierde fuerza y pierde los ojos también. Le voy a dar los pasajes, aunque no los vamos a leer, pero en 1 Samuel, capítulo 10, versículos de 9 al 10, ahí nos habla del rey Saúl y cómo el Espíritu Santo vino al rey Saúl y le transforma, lo va a transformar su corazón.
tristemente Saúl no va a vivir en obediencia y va a ser abandonado con el tiempo. El Espíritu Santo lo va a dejar. David, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, el Espíritu Santo viene sobre David también. David va a gobernar a Israel por 40 años. Lo hace bastante bien, con ciertas excepciones, como el pecado que cometió con Betsabé, la esposa de Urías, y luego para ocultar su pecado manda a matar a Urías. Pero con todo y esto, el Espíritu de Dios nunca abandonó a David. Y es interesante verlo en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 13, si no me equivoco. Allí está siendo confrontado él por un profeta que se llamaba Natán. Y el profeta le va a explicar a través de una historia con respecto a la maldad que él cometió al haberse involucrado con esta mujer casada y luego matar al hombre. Y él se arrepiente. Y en el Salmo 51, verso 11, él está pidiendo a Dios que no le quite el espíritu. Yo creo que él puede ver la vida de Saúl y por lo que pasó Saúl, porque Dios removió su espíritu y todo lo que sufrió. Y él también sabe que se ha portado mal. Le está diciendo, Señor, perdóname y no me remuevas el espíritu. Y no hay ninguna escritura que hable con referencia a que eso le pasó a David. Más bien, David es exaltado en muchas de las escrituras, no como un hombre perfecto, porque no lo fue, sino como un hombre que procuraba agradar a Dios. Yo creo que eso es lo más importante de la vida de David que podemos contemplar y podemos meditar al respecto. No era una persona perfecta, cometió muchos errores, pero en su corazón él tenía un genuino deseo de agradar a Dios. Entonces, cuando él era confrontado con su pecado, no le quedaba más que arrepentirse. No se puso a hacer excusas, sino, Señor, perdóname. Contra ti solamente he pecado. Pero sí lo voy a llevar a un pasaje en el libro de Micaías, que es uno de los que llaman los pequeños profetas, no porque fuera un profeta de baja estatura, sino porque a partir de Daniel los profetas no escriben tantas palabras. Y entonces Micaías es un profeta que no va a escribir mucho, pero va a escribir algo bien interesante en el tercer capítulo de su libro. En el versículo 8, él dice lo siguiente, dice esto: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacobo su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Ese poder, esa justicia, esa fuerza, no vienen del profeta. Él está reconociendo, estoy lleno del Espíritu Santo. Y eso también existe dentro de la vida del cristiano. Eso lo vamos a ver. Cuando una persona nace de nuevo, la certeza de ese nuevo nacimiento es que Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros. La Biblia dice que Él nos va a enseñar, que nos va a guiar, que nos va a redarguir. O sea, que cuando usted hace algo malo, el Espíritu Santo le está diciendo, ajá, eso que hiciste está mal. Y ahí usted se arrepiente. Dios no nos deja solos porque nos da el Espíritu que va a ser como un padre que nos acompaña en todo momento. Pues dice, no los voy a dejar huérfanos. Entonces es muy bonito ver que el Espíritu Santo siempre está en nosotros. Pero aparte de enseñarnos, guiarnos, también nos da poder. Y por eso es tan importante cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que permanezcan ellos en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre ellos, para que ellos tuviesen un poder espiritual para poder ejercer su ministerio, para poder compartir el Evangelio, para poder hacer estos milagros. Y una vez más, no son ellos, sino es el Espíritu Santo obrando por medio de ellos. Y yo creo que todavía eso se aplica para nuestras vidas el día de hoy. Eso es parte de cómo se enseña aquí la Biblia en la iglesia del Calvario de Montebello, Calvary Chapel Montebello, o el Arca. Hay una tendencia que se llama cesacionista. No sé si alguna vez han escuchado de ella dentro de las iglesias cristianas. El cesacionismo es pensar que el Espíritu Santo ya no obra milagros, lenguas, interpretación, sabiduría y esta cantidad de otros dones del Espíritu que nos menciona la carta a los Corintios y Gálatas. En cambio, en nuestra iglesia se considera que en realidad Dios no ha cambiado y mientras haya necesidad de que esos dones se mantengan, entonces los dones permanecen. Y por ende nosotros aquí no condenamos el hablar en lenguas, la interpretación de lengua, la palabra de ciencia, la palabra profética, el don de sanación. Lo que sí procuramos hacer es que si eso se va a practicar o ejercer en algún momento,
tiene que ser hecho en orden. Eso es todo lo que se pide, que todo se haga en orden porque Dios es un Dios de orden. Yo debería aprender eso porque yo soy un poco desordenado. Pero Dios es un Dios de orden. Vamos a continuar. Creo que con eso nos queda bastante claro de que en realidad lo que demuestra que nosotros estamos en Dios y que Dios está en nosotros es el Espíritu Santo que nos ha sido dado por Dios. Dice, y nosotros hemos visto claramente que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Son las palabras del apóstol Juan. Él es apóstol, él estuvo presente, él vio cuando esto ocurrió, junto con todo el resto de los apóstoles. Dice lo siguiente. Perdón, vi a alguien ahí, pensé que querían entrar. Versículo 15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios es parte de la confesión de fe. Una persona que ha nacido de nuevo es porque la persona ha entendido y ha reconocido que en el amor de Dios, Dios envía, como Padre envía a su Hijo Jesucristo para que sea sacrificio para nuestro pecado. Luego de esa muerte sacrificial va a resucitar al tercer día, va a ser manifestado vivo, corpóreo, ante muchas personas y luego va a ascender a los cielos. Cuando esto ocurre, y viene el Espíritu Santo y se empieza a compartir el mensaje entra en nosotros por medio de la fe. Nosotros escuchamos un mensaje, que es lo que le acabo de compartir, con respecto a la muerte y resurrección de Jesucristo, y lo creemos. Si lo hemos creído es por fe. Y es la gracia de Dios que permite que esa fe obrando en Jesucristo nos transforme y nos dé nueva vida. Por ende, la primera manifestación de fe que existe en el creyente es esto. Es que esa persona reconozca que Jesús es Hijo de Dios. Y por ende existe, por ende existe en el hombre un deseo de decir Jesús es Hijo de Dios y quiere compartir ese mensaje. Y yo recuerdo que poco tiempo había pasado desde que yo reconocí y entendí que Cristo me había dado vida eterna, que yo tenía un deseo genuino de compartir el Evangelio con la gente. Y me ponía en la calle a hablar con cualquiera, quien fuera que sea, yo le hablaba de Jesucristo. Y recuerdo un día que cruzó la calle un señor, yo viendo lo que cruza la calle digo, ay Señor, me mandaste a alguien para compartir el Evangelio. Y yo todavía era muy joven en el Evangelio, así que cuando la persona se acercó, yo le dije, oye, ¿quieres que te voy a hablar de Jesucristo? Y era en inglés. La expresión blinkety blank en inglés significa como si fuera una grosería que uno no está dispuesto a decir. Y yo le compartí el Evangelio con una cantidad de groserías a ese hombre, porque era una persona muy vulgar, yo hablaba con mucha grosería. Y yo decía, Jesus loves you, blinkety blank, you're gonna go to hell, blinkety blank, if you don't believe. Y así, y digo, como le digo, una vez más, el blinkety blank, digo eso por no decir las groserías que decía, que por cierto ni las recuerdo. No, yo recuerdo decir groserías, pero no sé cómo se lo compartí. Después de que terminé de compartir el Evangelio, este hombre me dijo, joven, todo lo que usted me ha dicho yo lo creo porque soy cristiano. Pero a mí en mi vida alguien me ha compartido el Evangelio de una manera tan fea como usted. ¿A quién se le ocurre poner esas palabras tan grotescas con el nombre de Jesucristo? Y a mí me daba una vergüenza tan grande. Pero él no me lo dijo con mala intención. Fue un hermano queriendo corregirme, que es lo más hermoso dentro de la vida cristiana. Que uno cuando vea un error en un hermano sea capaz de corregirlo y que ese hermano o hermana en humildad sea capaz de reconocerlo. Las dos cosas son difíciles. Es difícil corregir y es difícil reconocer que uno estaba errado y aceptar la corrección. Y él me dijo, solamente pídele a Dios que santifique tus labios para que tú con tu boca puedas glorificarlo. Eso es todo. Y Dios te bendiga. Y se fue. Y yo me sentía de este tamañito. Y oré así mismo y digo, Señor, ese hombre tiene razón. Por favor, santifica mis labios porque yo quiero glorificarte con mi boca. Yo quiero hablarle a la gente de ti. Y solamente tengo por testigo aquí a mi esposa. Es una cuestión de días que ya yo no estaba diciendo groserías. Pero no era un esfuerzo, no era algo que yo dije, me voy a esforzar porque quiero un nuevo vocabulario, porque no quiero hablar con groserías. No era un esfuerzo. Porque no hacía falta un esfuerzo, era el Espíritu Santo transformando. Entonces, parte de esa transformación es que nosotros vamos a reconocer que que Jesús es el Hijo de Dios. Y por ende, si nosotros reconocemos esto, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Dice lo siguiente en el verso 16. Nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
ese amor se manifiesta plenamente en nosotros para que en el día del juicio compadezcamos con toda confianza, porque en el mundo hemos vivido como vivió Jesús. Hemos dicho bastante allí, pero porque ya es algo repetitivo, ¿no? O sea, ya hemos hablado de que Dios es amor, ya hemos hablado de que porque Él es amor nosotros también tenemos que amar. Pero aquí nos está diciendo cuál es el resultado de vivir una vida de amor. El resultado de vivir una vida de amor es que no tenemos miedo a compadecer ante el juicio. Si habla aquí del juicio final, de ese no tenemos que preocuparnos nosotros. Ese juicio final lo pueden conseguir en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Es bueno que se hagan una nota para que luego lo puedan leer. Pero allí te habla de un juicio que le va a ser dado. Por supuesto tenemos al diablo, al falso profeta, al anticristo, pero también a los que su nombre no aparezcan escritos en el libro de la vida. Queriendo decir con eso, no reconocieron ni creyeron en Jesucristo como Salvador. Por ende, sus nombres nunca fueron anotados en ese libro de la vida. Y esas personas van a tener que compadecer ante Dios y van a recibir su justa recompensa por las cosas buenas o malas que hayan hecho. La gente piensa, bueno, si me porto bien, entonces Dios me va a recompensar. Pero ¿qué pasa con lo malo? ¿Y qué pasa con lo peor? Que simplemente es pecado. El hecho de que no fuiste capaz de recibir el perdón de tus pecados. Porque no es un pecado que te condena al infierno. Eso es un error muy grave que creo que existe a veces dentro de los cristianos. Comparamos un pecado con otro. Y ciertamente hay pecados que son peores que otros en el sentido del castigo que llevan. No es lo mismo una persona que le mienta, ¿sabes?, a su empleador porque llegó 5 minutos tarde, a una persona que mata a la secretaria que lo vio en la calle cuando estaba llegando tarde para ocultar que llegó tarde. Usted dice, bueno, esos ejemplos son demasiado extremos. Sí, los dos son pecados, el asesinato y el mentir son pecados, pero obviamente tienen consecuencias muy diferentes. La persona que llegó tarde y mintió le puede decir al jefe al rato y dice, ¿sabes qué, jefe? Perdóname, yo llegué tarde porque me quedé dormido. No había tráfico, le pido 1000 disculpas, jefe. Si me quiere ir bajar el sueldo, como usted decida, pero yo quiero ser una persona honesta, no le debía haber mentido, me disculpa, por favor. A que si le diga, ¿sabes qué? Yo estaba llegando tarde, maté a la secretaria para que no supieran que llegué tarde. Me siento muy mal, perdóneme. Ahora, si la secretaria es muy fastidiosa, a lo mejor el jefe dice, bueno, no me digas dónde está porque no quiero ser parte del crimen. Pero lo que sí es verdad es que existe un juicio y que tiene que ver con que estas personas no nacieron de nuevo y van a sufrir sus consecuencias. El que está en Cristo no pasa por juicio. ¿Por qué no pasa por juicio el cristiano? No porque no se merezca un juicio. Eso se lo digo de antemano. Yo sé que yo merezco un juicio. Y si Dios me castigase por mis pecados, yo estuviese en el infierno. Yo eso lo entiendo. La razón en que el cristiano no puede ser juzgado es porque Cristo murió en lugar de esa persona. Cristo murió en tu lugar, en mi lugar, en el lugar tuyo, en el lugar de todos nosotros que hemos nacido de nuevo. Por ende, castigar a Jesucristo por nuestros pecados, y acuérdense que Él cargó nuestros pecados en la cruz, murió por nuestros pecados, y luego 3 días asciende entre los muertos porque la muerte no podía retenerlo. Él no era culpable de nada. Simplemente estaba haciendo lo que llaman una muerte en proxy, creo que se usa la palabra, en lugar de. Murió en nuestro lugar. Por ende, nosotros ya fuimos castigados en Cristo Jesús. Por ende, el cristiano puede tener toda la certeza, como lo dice en el capítulo 8 de Romanos. Es un verso que posiblemente ya lo hemos leído varias veces, pero dice lo siguiente, es muy lindo. Dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos con Cristo Jesús. Hay un término en inglés que se llama double jeopardy. No sé si lo han escuchado en español, no supiese yo cómo traducirlo, pero significa que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo crimen. Así que si usted lo juzgan de un crimen y usted lo consiguen inocente, no lo pueden llevar a la corte nuevamente para conseguirlo culpable del crimen al cual ya lo consiguieron inocente. Y si lo consiguieron culpable y la sentencia fue 1 año de cárcel, no lo pueden volver a llevar a la corte para juzgarlo nuevamente por el mismo crimen y darle ahora 20 años. Eso no se puede en el sistema legal de los Estados Unidos. En nuestros países, yo nací aquí, pero me crié en Venezuela y allá creo que te pueden meter preso por el mismo crimen cuantas veces le dé la gana, dependiendo de quién esté en el poder. Pero Dios es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, el hombre o la mujer que fueron perdonados en Cristo ya fue absuelto. Con eso no tenemos rienda suelta para
comportarnos mal. Todo lo contrario, en el capítulo 6 de Romanos dice, bueno, entonces si no fuimos perdonados, ¿ahora qué hacemos? ¿Pecar? Dice, no, todo lo contrario, hay que vivir en justicia. Entonces, por eso el que nace de nuevo no tiene por qué tener nunca ningún tipo de miedo con respecto al juicio divino. De hecho, inclusive, una persona que se está portando como Dios manda tampoco debería tener miedo del juicio de los hombres. Si un hombre te juzga, como decía Pablo a Timoteo, bueno, su vergüenza está en que tú te estás portando bien. Ellos mismos van a tener que reconocer tu buen comportamiento algún día. Entonces no debería uno asustarse con respecto a estas cosas. Y dice aquí, ¿por qué? Porque en este mundo vivimos o hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. El que vive lleno del amor de Dios no debería tener ningún tipo de miedo. Más allá del juicio también tendríamos que reconocer que Dios es soberano. Me parece que eso también es una parte interesante. En la soberanía de Dios, Dios va a permitir que nosotros, siendo sus hijos, suframos. Pero no deberíamos tener miedo al dolor. Yo eso lo reconozco bíblicamente hablando. No significa con eso que cuando me vaya a pasar algo que me traiga dolor, no me asuste. Posiblemente me asuste y me tengo que arrepentir. Porque la palabra de Dios me dice con toda claridad que no debo tener temor, ni siquiera del futuro. De las dificultades que vengan, no deberíamos estar asustados. Deberíamos decirle, Señor, tal vez no me agrada lo que va a venir, pero si es tu voluntad para mí, es bueno. Y te lo agradezco, sigue adelante, Señor. Y dame valentía cuando, tristemente, pues, algo me atemoriza. Pero dice que en el amor que se ha perfeccionado el temor ya no debería existir. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera un castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y estamos por terminar, me estoy extendiendo unos 4 minutos más, pero ya estamos por acabar con este capítulo. Dice lo siguiente, versículo 19, dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor nunca origina en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de amar a Dios, ni el deseo. Pero como el amor divino ha venido a nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces se convierte en algo recíproco. Me viene a la mente un dinamo. Ustedes saben lo que es un dinamo, ¿verdad? Un motor por donde pasa la energía. Cuando pasa la electricidad y va conduciéndose por medio del dinamo, lo que hace es que esa misma energía obliga al dinamo a producir energía. Eso me viene a la mente en este momento, que el amor de Dios viene y entra en nosotros por medio del Espíritu Santo y luego es llevado nuevamente a Dios y se convierte como en un dinamo donde Dios nos ama, nosotros lo queremos amar y Dios nos ama y nosotros seguimos procurando amarle al Señor. Versículo 20, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y eso es a veces difícil para nosotros, porque nosotros podemos decir muchas veces yo amo a Dios, pero ¿quién puede ver a Dios? Nadie lo ha visto. ¿Y quién puede decirme a mí, John Paul, tú eres un mentiroso, tú no amas a Dios? No, yo sí lo amo, tú no ves mi corazón. Pero si él ve o ella ve cómo yo me comporto con las demás personas, él me puede decir, tú no amas a Dios. Yo le digo, tú no ves mi corazón, yo amo a Dios. Me dice, no, tú te estás mintiendo a ti mismo, porque yo he visto cómo tú tratas a las demás personas. Tú no tienes amor para las demás personas. Y la Biblia dice que si no amas a las demás personas, a quienes sí puedes ver, entonces no puedes amar al Dios invisible. Y allí radica el detalle, ¿verdad? Dios sabe muy bien que si no amamos a nuestro prójimo es porque no le amamos a Él. Pero el que ama al prójimo le ama a Dios. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y por ende, lo más importante es el amor. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a continuar con el 5º capítulo de esta carta de San Juan. Vamos a cerrar en oración y luego de que apague aquí el video, si alguien tiene una pregunta, un comentario, podemos conversar. Padre Santo, Señor, una vez más, gracias por tu amor y misericordia. Señor, yo te pido por mí, pero también te pido a la vez por todos mis hermanos. Queremos tener un amor perfecto en nuestros corazones, Señor. Ese amor que aleja todo temor, donde somos capaces de aceptar cualquier cosa que venga en nuestra vida sin miedo, Señor, sin preocupaciones, sabiendo de que tú eres un Dios perfecto y soberano que permites que estas cosas pasen precisamente para conformarnos y hacernos a la imagen de Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, porque es por medio de ese amor que tú nos das que podemos amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a obedecer ese mandamiento
de amar a nuestros hermanos. Y haciendo eso vamos a dar un buen testimonio de que también te amamos a ti. Te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.